¿Cuáles son donde los países, en qué países la gente trabaja más y trabaja menos? Y de acuerdo al listado que hacen, por ejemplo, México, pues es donde se trabaja más, ¿no? Se trabajan 2.124 horas, mientras que, por ejemplo, en Alemania, que es el país en donde se trabaja menos, estamos hablando de 2020, en promedio anual se trabajan únicamente 1.332 horas. O sea que los mexicanos trabajamos un montón, pero como no somos muy productivos, esa es la realidad desafortunadamente, porque pues si uno va a Alemania, pues resulta que trabajan estrictamente de 9 a 4 o 5, tienen un mes de vacaciones, en fin, cada país va variando y nosotros no. Y eso lleva a un impacto sin duda entre la pandemia y el que trabajamos mucho y que hay mucho estrés, pues un impacto psicológico importante. Y para hablar de este asunto y sobre todo una empresa que está centrada en ello, me da gusto saludar esta mañana a Armando Galeana. Él es el CEO de Ubujuru. Espero haberlo dicho bien, Armando. Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarte. Un temazo el que tiene la compañía y el negocio en el que ustedes están centrado. Y nada más preguntarte si es Ubujuru, ¿verdad? Así como se... Es Uburu. Sí, sí, Uburu. la Ah, H, sin la la H. H, O sea, el cuenta, juru sí. no existe. Uburu. Ajá. Muy bien. Uburu, así Oye, ¿y qué es. quiere decir Uburu? Uburu viene de dos palabras africanas, Uburu, Silache, y Uhuru, del Swahili, del Igbo, que básicamente dicen libera tu mente, libera tu potencial. Bien, qué Es- interesante. ¿Y por qué escogiste ese, digamos, irte a Swahili es? Ajá, e Igbo, así es. Pues mira, realmente fue un tema más de encontrar un idioma que refleje un poquito más la conceptualización del sentido de comunidad. Y la verdad es que esos idiomas tienen palabras muy románticas que expresan la naturaleza que tiene el ser humano con su ambiente, con su entorno, la comunidad. Y también buscamos palabras, por ejemplo, en náhuatl, pero eran mucho más largas, más difíciles de pronunciar. Entonces al Claro. final nos sacamos yendo por el Igbo y el Swahili. Muy bien. Oye, Armando, pues cuéntanos qué hacen en Uburu. Pues ya dio una larga introducción que tiene que ver con esto, pero es que son varios factores que se conjuntan y que sin duda son claves, incluso ya en la legislación mexicana. Así es, Rodrigo. Mira, creo que mencionas un tema muy importante que es cómo los mexicanos somos el país que trabaja más, pero no producimos tanto. Y creo que ahora incluso con el tema de la pandemia, quiere decir que nosotros tenemos muchas veces tanta adicción al trabajo, estamos influidos por tanto estrés en, bueno, llegar temprano, atender a los niños, pues ahora el temor a o perder un trabajo, poder seguir adelante con nuestros negocios. Y eso creo que al final ha impactado mucho en el deterioro mental que tenemos como mexicanos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es proveer una alternativa digital para justamente ayudar a las empresas a identificar cuándo sus empleados tienen algún riesgo psicosocial que pueda afectar su productividad laboral, el entorno laboral. Eh, nosotros no aplicamos una serie de baterías o cuestionarios de alguna revista popular, sino que nos basamos en la legislación mexicana. Como bien mencionas, ya hay datos de la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud. El tema de estrés laboral, bueno, fue identificado desde a mediados de los 80. La Organización Mundial de la Salud lo puso como un foco rojo a nivel mundial en el 2016. 2018, México reacciona siendo el país número 1 con estrés laboral. Y bueno, a raíz de eso surge esta regulación. Nosotros nos apalancamos de la regulación para decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos ayudar a los empleados y en general a la población en México a poder lidiar con temas cotidianos de depresión, estrés y ansiedad? Por supuesto. ¿Y cómo lo logran ustedes? Es decir, ¿qué herramientas habilitan? ¿Cómo ayudan pues a la empresa y obviamente al trabajador? Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buena pregunta. Mira, nosotros tenemos una plataforma digital en donde nosotros hacemos una batería de cuestionarios. Esos cuestionarios nos permiten analizar una serie de categorías y dimensiones, desde el entorno laboral, estrés asociado con el trabajo, el impacto en la familia, eh, temas críticos que requieren de atención inmediata.
Y eso nosotros lo hacemos a través de una plataforma digital, cuestionario, y nosotros basado en ciertos análisis, lo que le presentamos una serie de recomendaciones. Ahora, lo que es interesante es que las recomendaciones no son recomendaciones en donde uno tenga que invertir en clases, en cursos, en materiales, en entrenamientos. Realmente son recomendaciones que nosotros sacamos en colaboración con empresas especializadas en desarrollo humano en el entorno empresarial, para que tanto los empleados como los empleadoras puedan ejecutar sin necesidad de pedir presupuesto a recursos humanos o finanzas. Entonces, lo que nosotros hacemos es entregamos la batería, el empleado la responde, recibe recomendaciones, y si el empleador quisiera un resumen, un análisis y los reportes conforme a los solicita la NOM, entonces al empleador solo se requiere ese tipo de análisis, ya se le cobra una cantidad. Pero si no, es completamente abierto y gratuito para los empleados. ¿Y qué han encontrado, digamos, en el contexto actual, particularmente porque, como ya decía al principio, pues ha habido un impacto, y también lo mencionabas tú, un impacto fuerte, mental, que incluso puede llevar a cabo o puede generar, digamos, efectos de mediano o largo plazo en las empresas en términos de su productividad? ¿Qué han encontrado en términos del impacto psicológico en las empresas? Bueno, la plataforma salió el 25 de agosto. Entonces, ahorita apenas es un mes. Entonces, sí, no hemos tenido oportunidad de juntar suficientes datos para ver si hay un cambio en el transcurso de lo que va desde el lanzamiento. Lo que es un hecho que se ha encontrado es que en la mayoría de las empresas, efectivamente, hay un gran estrés en el entorno laboral. Y creo que una de las cosas más alarmantes es que el estrés laboral no se queda en el trabajo. Es estrés que la gente se lleva a casa. Entonces, si un padre de familia, una madre que está trabajando tiene estrés en la casa, pues lo puede transmitir a los hijos, al entorno familiar, y eso es una cadena que crece. Entonces, lo que sí hemos encontrado es definitivamente, igual como muy en línea a lo que se ha encontrado a través de estudios de la OCDE y de la OMS, incluso de la Secretaría de Trabajo, es que sí, efectivamente hay cerca de un 70% de depresión y ansiedad en las empresas mexicanas. Por supuesto. Ahora, digamos, el cuestionario digital se llena en el teléfono, o cuáles son las avenidas, digamos, en los que los trabajadores, las personas que forman parte de la organización, pues, contestan. Se puede llenar tanto en el teléfono como vía web. Entonces ahorita vamos a sacar incluso la plataforma para la distribución para Android y iOS en un mes aproximadamente, pero hoy día se puede llenar todo desde web, desde tablet, PC o celular. Y por otro lado, saber qué tipo de recomendaciones, digamos, se dan, porque por ejemplo, un diagnóstico intuitivo, pero obvio es, pues seguramente su empleado está muy estresado. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Bueno, fíjate que lo que es muy curioso es que muchas veces las recomendaciones son no tanto el qué hacer, sino cómo hacerlo. Ah, bien. Porque en muchas ocasiones uno dice, bueno, si el empleado tiene mucha carga laboral, pues habla con el empleado, ¿no? Para saber qué tiene. Nosotros la forma en la que lo manejamos es no tanto qué tienen que hacer, sino cómo hacerlo, que es a veces lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Claro. El cómo empezar la conversación, cómo abrir la conversación con el empleado. Incluso el empleado, si eventualmente tiene que hablar con su reporte directo, con su jefe, con su gerente, con su director, no nada más decirle, oye, habla y expresa que, bueno, tienes una carga de trabajo, si nosotros damos indicadores de cómo acercarse y cómo hacerlo. Claro. Armando, pues un gusto platicar contigo. Bien interesante lo que están lanzando, mucho éxito en lo que venga. Pues digo, te agradezco muchísimo el espacio. Un saludo y un abrazo muy fuerte a tus escuchas. Gracias. Ahí escuchamos a Armando Galeana, el CEO de Uburu. Es U-B de burro, H-U-R-U, Uburu, así como ya nos decían en Suajili, que quiere decir libérate. Y vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.